De la fuerte liquidación del saldo de las colecciones 2018 en la óptica Estela Jinchuk. Les recuerdo, con descuentos de hasta el 70% en todas las marcas que hicieron furor en este verano 2018. Pueden pasar por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertos todo el año. Retomamos entonces con Fernando Amado y Mariana Pomies este debate sobre si cabe o no efectivamente hincarle el diente a la búsqueda de transparencia de las encuestas como herramienta. Dejaba planteada una pregunta en el bloque anterior, porque todo esto surge a partir de un seminario que se desarrolló con expertos en el Palacio Legislativo, pero ¿a pedido de quién? ¿A iniciativa de quién surge el poner en la mira a las encuestadoras en este momento? Nosotros, el seminario lo organiza la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública, ¿sí? Que es EISMU, que venimos trabajando en el tema de la autorregulación ya desde hace 2 años. Sí. Y este evento iba a ser el año pasado. En realidad no lo pudimos hacer porque los expertos que venían de fuera no podían venir en ese momento y recién podían ahora, que no es un buen momento. En febrero no es el mejor momento para difundir cosas, pero bueno, es cuando podíamos a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque estamos suficientemente lejos de las elecciones para tratar de que el tema no sea politizado. Nuestra idea es no empezar a discutirlo ni 6 meses antes ni 6 meses después de las elecciones, bien, sino desprenderlo de eso. Por eso el año pasado hubiera sido un buen momento. Con el tema de la autorregulación ya venimos trabajando hace tiempo. De hecho, el año pasado sacamos como un formato de ficha técnica que sigue los estándares internacionales y buscar que sea obligatorio para todos los socios de la Cámara. Hemos también trabajado asesorándonos con expertos internacionales sobre el tema, porque acá también no es el tema solo de regulación de las encuestas, sino la difusión de las encuestas. Bueno, ahí es donde los medios... Y ahí entran también los medios, donde se complejiza el tema. Sí. De hecho, ¿Cuáles nosotros ya ponen tenemos sobre una la mesa, regulación. cuáles no? 48, la veda electoral es una regulación, ya existe esa regulación. Es más, se ha hablado, hay países que no tienen ninguna, o de extenderla, sí. y eso claramente tiene que ver más con los medios que con las propias encuestas. Se tocan la regulación de las encuestas con el tema de la difusión y los medios. Exacto. Amado. A mí me gustaría ir un paso atrás, porque no contesté la pregunta anterior, y me comprende la general de ley, porque la construcción de una carrera política dentro de un partido muchas veces tiene como lomo de burro el tema de las encuestas. Es decir, a varias bandas. Una de ellas es la consolidación interna, ¿no? Lo que decía Mariana, o sea, cuando tú dentro de un partido estás tratando de generar un espacio, etcétera, etcétera, es natural que los dirigentes, los militantes, los dirigentes miren, estén atentos a ese tipo de información y muchas veces no sea tan romántica su elección de con quién voy a estar o a quién voy a apoyar, sino mucho más producto de un cálculo político según la utilidad, ¿no? Una cosa más economicista, pero es la realidad. Bien, pero eso, ¿cuán grande es la población que calza en ese público objetivo? Porque son especialistas en política. Está bien, pero el tema es que a eso se suma lo otro que se nombró, me parece muy importante y que hay que ser muy frontal y digo, no hay que darle vueltas, que es el tema del financiamiento. Es decir, es muy difícil ir a pedir plata a las empresas, por ejemplo, como hacemos todos los partidos políticos y todos los candidatos, si estás en la cola en una encuesta, ¿no? La encuesta es determinante en cuánto puedes recaudar y en cómo puedes ir generando tu estructura y tu posicionamiento interno en un partido. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque a la ciudadanía al final del día no le damos una lista de candidatos infinita, le damos una selección. Esa selección es producto de todos estos pasos anteriores. Entonces, vaya que es importante la encuesta en la construcción de esa selección interna de los partidos, que después es lo único que le deja disponible a la ciudadanía para que pueda elegir. O sea, el menú final pasa por todos estos filtros internos en donde las encuestas terminan siendo importantes. Bien, ahora, ¿qué pesa más hoy en la opinión pública? ¿Una encuesta o las redes sociales? Yo creo que pesa lo que siempre pesó en materia política. Y mientras yo los escuchaba a nuestros invitados, yo pensaba, realmente, ¿cuál es la importancia final de la encuesta? Le escuchaba al diputado Amado y señalaba un punto de vista que me parece que es razonable. Pero hay situaciones que siempre han ocurrido en política y que ahora uno las
repiensa y las reanaliza a partir de las encuestas. Pero, por ejemplo, pensemos en lo que pasa en otro ámbito, en la medicina, por ejemplo. Sabemos que se ha desarrollado el tomógrafo, el centellograma, los exámenes y los análisis se han ido afinando a tal punto que es capaz alguien de ver lo que hay dentro del organismo en fin, con la ayuda de tecnología. ¿Qué pasaba 50 o 60 años atrás? Seguía existiendo la medicina, seguían existiendo los médicos y seguía existiendo el cuerpo humano. Por lo tanto, aquel que se dedica a una actividad, la medicina o la política, va desarrollando un propio aprendizaje y un propio conocimiento de la temática de la que se ocupa. Yo creo que el que es político y el que es dirigente intermedio de la política, el que es verdadero y conoce el oficio, no está precisando la encuesta. Él ya palpa la opinión pública, porque en definitiva, ¿qué es lo que cristaliza las encuestas y la política en general? Cristalizan liderazgos, cristalizan opciones políticas para la ciudadanía. ¿Están de acuerdo? Y cuando no existía la encuesta, igual se formaban estas corrientes de opinión. Nadie está esperando a ver qué dice la encuestadora, a ver a quién voy a votar. Se van formando. Y eso es lo misterioso y lo fascinante de la política. Cómo la opinión pública va generando minuto a minuto decisiones que luego van tomando estado colectivo sin leer ninguna encuesta. Yo hoy no necesito conocer ninguna encuesta para ir procesando mi razonamiento y mi análisis de la situación. Por lo tanto, esto no hay que descargar todo en la encuesta y decir, la encuesta es responsable que a mí me vaya bien o me vaya mal. No. Lo que es responsable es la falta de idoneidad profesional en ese campo, porque alguien que realmente es un profesional tiene que saber de antemano para dónde va la cosa. Yo, si tengo una enfermedad, prefiero una resonancia magnética que me detecte lo que tengo a que me palpe un médico. Me parece que la resonancia magnética me puede dar un poquito más de objetividad. De guardia, médico de guardia. Sí, un médico de guardia. También le erran entonces, con la yo creo resonancia, que... También le erran con la resonancia. A mí me parece... Sí, pero no tanto. Le erra bastante menos que con... Entonces, me parece que con cuestión del pálpito político está bien, pero no neguemos la instrumentación es un instrumento serio, que se usa. Que Trato de darle importancia. Trato de darle importancia que minimizando como que si vos tenés olfato no tenés problema. No hablé de olfato. No hablé de olfato. Hablé de otra cosa. Hablé de cómo se van procesando decisiones de la sociedad en forma instantánea y en forma simultánea. Mucha gente al mismo tiempo está tomando posiciones y opinando sin necesidad de leer la encuesta. La encuesta después va a recoger eso. Pero ¿qué es lo primero? Lo primero es cómo la gente va formando su opinión. Y la va formando en base a la información, en base a lo que escucha acá, lo que dice el vecino, lo que lee en las redes sociales, el titular del diario, lo que escucha en la feria. Así se va formando, no en base a la encuesta. A ver, ¿otras opiniones, Fede? Más o menos lo decía Amado hoy, en las dos posiciones que podrían haber, qué hacer con las encuestas. Si denunciar penalmente al que miente con las encuestas o que larga una información de una encuesta que no se hizo, o qué validez tiene la encuesta, la metodología que se usa. Yo creo que hay de las dos partes. Primero que nada, el problema de la mayoría de la gente, lo que opina de las encuestas es que piensa que la encuesta dio tal resultado y después no pasa eso. Creo que la encuesta no debe tomarse como cuál va a ser el resultado. Incluso muchas veces, si las elecciones fueran mañana, ¿a quién votaría? Y en realidad, lo que opina la gente que responde a la encuesta, en este momento puede decir que va a votar a A, y dentro de una hora darse cuenta que no, voy a votar a B. Porque las encuestas, creo yo, no deben tomarse como predictores. Como predictores, sino cuál es el estado anímico de la población que fue encuestada, que representa a esa población. Eso por un lado que tiene que ver con que estaría bueno conocer, bueno, a cuánta gente se entrevistó. Muchas veces las encuestas tienen, no todas las veces, y saber. Mucha gente todavía se pregunta, bueno, siguen siendo las encuestas, se llama por teléfono al teléfono fijo de la casa. ¿Qué población tiene hoy teléfono fijo y está en la casa a la hora que llaman para hacer las encuestas? Se hace en el celular, se usa otra metodología. Como la mayoría de la gente no conoce, dice, bueno, a mí nunca me encuestaron, por lo tanto, ¿qué tan válidas son las encuestas? Y lo otro tiene que ver cuando se miente, cuando se difama. No solamente con las encuestas, con toda otra información. La semana pasada, que el tema principal era la seguridad, andaba en todas las redes sociales, WhatsApp, Facebook, un video, decía, con letras bien grandes, Minas La Valleja, Uruguay. Y dos personas, dos delincuentes, golpeando a un policía para robarle. Hoy todo el mundo conocemos que eso no fue ni siquiera en Uruguay, fue en Argentina. Ahora, esas situaciones que mienten, que se difunden, que es mentira, son las que terminan generando determinada opinión
que después reproducen los medios, que reproducen, y que sí son más sensibles la gente. Es muy difícil, ¿no? Pero que a la hora de que determinada encuesta da tal número, en mi estado de ánimo es producto de lo que vi que es mentira y que genera toda esa situación. Bien. Lo del estado de ánimo, estaba escuchando a Mariana que desde un lugar muy sensato dice, la pucha, a veces el político se queja así, entre comillas, ¿no? Me tiraste abajo los números y la gente se me desanimó. Sin embargo, en Uruguay, para la última elección ocurrió algo exactamente al revés, con la famosa frase de el susto despertó al mamado, ¿se acuerdan? Sí. De la hoy vicepresidenta Topolansky, cuando encuestas le daban mal al hoy partido de gobierno aquella reacción. Eso como un dato anecdótico. A mí me parece interesante, si será, estaba escuchando a los compañeros, si siguen siendo de tal alta importancia las encuestas que sobre las mismas son capaces de decir sobre el mismo instrumento, se dicen cosas absolutamente distintas. Una, la de la minimización total. Bueno, después de todo, el buen político no necesita porque sale a la cancha. Yo siempre digo, ¿no? Hay unos cuantos políticos que hubieran hecho una encuestita antes para ver si salían a la cancha. Se ve que los que lo rodearon le dijeron, vos sos la solución, No, papá. porque la desoyen directamente, bien, ¿no? Bien. Ese es un asunto. Y después la otra postura, que es también igualmente equivocada, que dice que la gente hace lo que las encuestas dicen, lo que absolutamente es improbable. Al punto está los ejemplos grandísimos en el mundo, no solo en Uruguay, que hablan de eso. Y por eso yo dejé planteado hoy la pregunta, que quizás tengamos chances de conocer un atisbo de respuesta, es ¿de qué manera la academia, los sociólogos, los cientistas, los encuestadores están trabajando, están amasando eso que necesariamente tiene que reverse? Porque han sido muy grandes los errores en los últimos tiempos, lo que puede desacreditar la herramienta, cuando en realidad se trata quizás de conseguir un tomógrafo mejor, ¿no? A ver, Mariana. Sí, primero es cierto lo que se decía desde el panel. La encuesta es una herramienta, es una fotografía de un momento determinado, que además de reflejar solo ese momento, tiene lo que se llama un margen de error. ¿Qué quiere decir? Que las herramientas estadísticas me permiten sacar la fotografía, pero el límite no es exacto. Algo que siempre se desconoce, cuando se dice que el margen de error es de 3 puntos. ¿Sí? El 95% de los uruguayos piensan esto. Si yo tengo un margen de error de 3 puntos, estoy entre el 98 y el 92. Cualquier resultado entre el 92 y el 98 es una posibilidad de esa misma encuesta. Entonces, a veces cuando se habla de errores, ojo, porque los errores en realidad se mueven, están dentro del margen de error. La estadística no nos permite una precisión exacta. Por eso existen los márgenes de error. Y siempre, y ahí hago un mea culpa desde las encuestadoras, porque la gente quiere el número exacto. Y si vos le decís que es entre 3 para arriba y 3 para abajo, bueno, pero al final, ¿qué es? Y no estamos siendo honestos con la herramienta. Hablando de honestidad, ¿puedo preguntar algo? Sí. A ver, en definitiva, se ¿Suena supone... esa pregunta? No. A ver, este tema sobre la mesa responde a una necesidad, primero, en el caso de las encuestadoras, de poder separar los serios y los falsos, sí, que de alguna manera atentan contra la propia herramienta. Sí. En el caso de los políticos, ¿está directamente vinculado a que se acelere el proyecto de financiamiento de partidos políticos? Porque, en definitiva, la incidencia es directa, por lo que tú acabas de contar, Amado, en la construcción de una carrera política. Es directa, es directa. Entonces, Yo creo ¿qué hay que atrás de la intención? Minimizarlo es un error. Bien. No quiere decir de que el político... Yo no vivo en función de las encuestas. Yo, ¿no? Si no, no estaría en el Partido Colorado y no estaría haciendo lo que estoy haciendo desde hace años, ¿no? Digo, y estaría enojado con las encuestadoras todos los días. Me levantaría todos los días enojado con las encuestadoras. Yo estoy convencido que la política es la acción que permite cambiar la realidad, ¿no? En lo profundo y en lo instrumental, en este caso, de que cada partido puede reinventarse y cambiar su propia realidad desde el punto de vista electoral y de conexión con la gente. Ahora, sería hipócrita de mi parte sostener de que la herramienta encuestadora, cuando además sale una encuesta de X empresa que de repente tiene un contrato o un acuerdo comercial con determinado canal o determinada radio, pero que a los 10 minutos están todos los medios de comunicación, no va generando un ambiente. Pero además, yo al otro día, o cualquier político al otro día, una encuesta, una entrevista periodística en cualquier radio o televisión, y lo
O sea, es ineludible la pregunta ¿Qué opina el resultado del periodista acerca y el encasillamiento del periodista al político de acuerdo al pesaje que le dan las encuestas. Bien, pero entonces, tanto en su proyecto como en cualquiera de los otros dos que pueden circular sobre estos temas, en definitiva, ahí lo que usted acaba de señalar último es responsabilidad del manejo que hacen los medios de comunicación de los resultados de las encuestas. Cuáles ponen sobre la mesa, cuáles descartan, a cuánta prensa le dan a una. Y ahí, ¿cómo hacemos? Porque ahí ya no pasa por la autorregulación de la empresa consultora. Claro, yo lo que creo, y ahí bueno está el debate más. ¿Vamos a regular y los medios? No, yo el objetivo, el foco del proyecto estaba en combatir aquellas encuestadoras o aquellas encuestas que no se realizan. O sea, que nadie hizo un llamado telefónico, nadie hizo un trabajo de campo, y sin embargo tienen después todos los medios. Claro, y después tienen la misma publicidad que las empresas que sí lo hacen. Porque después la otra cosa es meterse adentro de si cifra, la metodología está bien, está correcta. No, en eso yo creo que no hay que meterse. Realmente, yo creo en una regulación de mínima. En todo caso, puede estar bien lo que hoy señalaba Pascale, que hay en otros países, de que se pueda, digamos, informar quiénes se subieron en esa encuesta. Es cierto lo que dice Mariana, o sea, todos los partidos políticos se suben en términos generales en las encuestas de la mayoría de las encuestadoras pero está bueno saberlo como ciudadano. Eso es un dato de la realidad. Ahora, ¿y la multa o la pena, en el caso que fuere, para la encuestadora trucha, digamos, también alcanzaría a los medios de prensa que la divulga? ¿O la reproduce? En el caso del proyecto de ley que nosotros presentamos, incluye a aquel que la contrató si sabía que se trataba de un estratagema artificioso para engañar. Podría ampliarse, sí, también a aquellos que lo difunden si lo saben. Ahí habría que probar la mala fe, ya es otro tema. ¿Lo mismo aplicaría para el medio de comunicación que la reproduce? A mí me da la impresión, más que la impresión, tengo la convicción de que quienes contrataban esas encuestas lo hacían a sabiendas de que justamente los números le iban a dar bien. Tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? Ya venimos. Vuelvo contigo.